Entonces, el último verso del capítulo 21 decía: ¿acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a este a hacer sus locuras delante de mí? Van a entrar, va a entrar este en mi casa. Entonces, veíamos ahí muy interesante cómo David se hace pasar por loco para salvar su vida. Algo que difícilmente un rey o alguien con mucho orgullo se atrevería a hacer, porque le daría vergüenza que lo vean como tonto, loco, baboso, puesto que dejaba sus babas, ¿verdad?, correr por la barba. Pero ahí vemos su inteligencia, su astucia, su humildad, entre otras cosas. Y como les decía, si no me equivoco, cuando vimos este estudio la semana pasada, al decir ahí va a entrar este en mi casa, el hecho de que este rey Akish representa a Hasatán, es como Hasatán, el de la letra, diciendo del último: este es un loco, esto es un falso, lo que sea, él no va a entrar en mi aposento, ¿verdad? Y recordemos que David es específicamente el que escribe el salmo que dice que es mejor estar un día en la casa de Yahweh que años lejos de. Entonces, aquí un contraste en el que vemos que a David, quien tiene un corazón como el de Yahweh, Satanás lo ve como malo, como loco, como nunca va a entrar él en mis aposentos. Pero sabemos obviamente que Yahweh sí le permite entrar en su aposento. Entonces, continúo con el verso 1 del 22 y dice: partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam. Este lugar es particular, es importante, porque ahí empieza a armar él su ejército. A partir de este lugar él empieza a armarse de gente, de seguidores. Y además de eso, al ser una cueva, se conecta con cómo Yosef, antes de llegar al reino en Egipto, estuvo en una cárcel, como Moshe, antes de ser llevado a redimir al pueblo, estuvo en una cárcel, según el libro de Yashar, 10 años en el patio de Jetro, su eventual suegro. Y vemos otros ejemplos similares, Abraham también, y otros. Entonces, el hecho de que David se mete en una cueva, porque ahora Saúl lo anda buscando para matarlo, y ahí empieza a formarse seguidores, representa, como hemos hablado, por ejemplo, los 2 testigos, antes de que inicien los 3 años y medio, están relativamente escondidos, haciéndose unos cuantos seguidores, como veremos acá. Entonces dice: partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. La justicia del pueblo. Justicia del pueblo. Curiosamente, este es básicamente el mismo significado de la palabra Laodicea, que es la última congregación que aparece entre las 7 de Apocalipsis, y representa la peor de las congregaciones, y representa el final de los tiempos, el puro final. Entonces se conectaría con el fin de los tiempos, cuando viene el último a hacer justicia, viene como el rey a hacer juicio, mientras que Yahushua vino como el sumo sacerdote a hacer misericordia. Entonces el que se mete en una cueva que se llama justicia del pueblo es porque ahora viene como rey a hacer juicio en contra de los impíos y justicia para el pueblo. Curiosamente, Adulam empieza con Ain Dalet, que sería separado Eid, que es testigo, y después viene Lam, que es la Lamed, y la Mem, respectivamente representan al buen pastor y el agua de vida, o Mashiach. Entonces también representa al mundo. Por ende, la palabra Adulam se podría ver como el testigo, viene como el buen pastor a completar este mundo. Pero bueno, Adulam, justicia del pueblo. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Vean qué particular, todos los que llegaron y, uy, no, pero no hay ninguno que no tenga deuda.
Exacto, lo vil del mundo, ¿verdad? Como dice la escritura, que Yahweh escogió lo vil del mundo. Todos los que, como ahora, que estaban las elecciones por acá, ¿verdad? Los que tienen plata votando por Figueres, un ladrón para seguir ellos haciendo plata. Pero los que están endeudados, los que están mal, ven que no sirve todas las mentiras que dicen, que siempre se pone peor y peor. Y se da igual con lo espiritual. Haber estado tanto tiempo en una iglesia falsa, o en varias, como veíamos el Shabbat de todos los lugares, los 42 lugares por los que pasó el pueblo durante los 40 años, como si fueran 42 iglesias por las que uno pudiese haber pasado antes de llegar a la verdadera. Y ver que este pastor es igual a este, o que es, ¿verdad? El católico salió pedófilo, el evangélico salió ladrón, etcétera, etcétera, tristemente. Y por algo se dan los estereotipos y todo eso, porque se repite y se repite y se repite. Entonces todos los que ya están endeudados de estar yendo a una iglesia a pactar para ver si reciben un sueldo mejor y nunca llegó, o esperar la lotería, dice los afligidos, los que no encontraban la verdad, puesto que no está en esas doctrinas, en esas iglesias, quienes no encontraban llenar ese vacío que está en el corazón, que solo Yahweh puede llenar, pero que algunas personas tratan de llenarlo con riquezas materiales, con diferentes cosas. Entonces dice, además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Amargura de espíritu, igual que aquellos que andan buscando la verdad en este mundo, que en ningún lugar la ofrece, y todo el mundo la quiere vender, y al final cuando les pagan no era. Y por eso todos están endeudados, afligidos y en amargura de espíritu. Y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. Vean qué perfecto. 400. Y claramente dice como 400. Pudieron haber sido 397. Pudieron haber sido 420. Pero dice 400. Ahora ya sale alguien con 400. Es lo que dice. Y recuerden que el valor numérico 400 es el de la letra Tav. La letra Tav, de las 22 letras del alfabeto hebreo, es la última letra. Por ende representa el fin de los tiempos, representa el último. Y en el pictográfico es una cruz. Por ende representa cómo Mashiach terminó su obra en el madero, en la cruz. Entonces, tras de eso vean que particular que es el capítulo 22. Y la letra Tav es la número 22 del Aleph Bet, porque solo tiene 22 letras. Se convirtió en el zar. Recuerden que zar es el término que utiliza Daniel para referirse a Micael. Y como hemos venido diciendo desde que empezó la historia de David, David representa a Micael, el zar del pueblo, y Saúl a Heilel, Lucifer. Samuel representa a Yahushua HaMashiach. Dice, además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su zar, su jefe. Había con él como 400 hombres. Repito, al decir cómo, pudo haber sido un número que ahí está redondeando, pero aparece el 400 porque es el valor numérico de lo que representa el fin. Como en el fin de los tiempos viene la rama de David como el rey a traer justicia al pueblo, a Dulam, a sellar a los escogidos, como la letra Tav en Ezequiel 9 es la que se usa para sellar a los que no van a morir, y de los 4 ángulos de la tierra, al final de los 400 años de esclavitud que Yahweh le prometió a Abraham que pasaríamos, y que en Egipto no se pasaron ni siquiera 200, bueno, 210, por si algo, no se pasaron, ni siquiera 200 de esclavitud, porque en los que se pasaron, de esos 210, en realidad de esclavitud fueron como 110, se saca, y ya lo hemos hecho, solo que ahorita se me escapa el número. Después de la muerte de Leví fue que se empezó a poner feo, principalmente obviamente después de Yosef, cuando se levantó un faraón que no conocía a Yosef, o que no lo reconoció según algunas opiniones. Dice, había con él como 400 hombres. Vemos ahí con ese 400 un montón de revelación con respecto a lo que viene a ser el último, la rama de David, en el fin, los 4 ángulos de la tierra,
al final de los 400 años, como testigo como Moshe, etc. Lo de Sar con Micael y otra cosa que iba a decir. Bueno, el hecho de que menciona 3 tipos de personas, ¿verdad? Los afligidos, endeudados y amargura de espíritu, como los muchos. Porque recuerden que muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces, se podría ver ahí como que empieza a hacer el llamado. De allí se fue David a Mitzpah de Moab y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Elohim hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Aquí, como sabemos, David era descendiente de Ruth, una moabita. ¿Verdad? Recuerdan en el libro de en el libro de Ruth, Boaz se casa con Ruth, la moabita, y a través de ellos viene Obed, y de Obed viene Yishai, y de Yishai viene David. Entonces, dice: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros, obviamente para darles protección, porque ahora eran enemigos del Estado básicamente. El rey Saúl los quería matar a David, y como saben, ¿verdad?, es nada raro que tratase de hacer algo a su familia. Entonces los lleva a Moab, con los que tenía en cierta forma lazos familiares, por ende lo reciben, y dice: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Elohim hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, particular que aparece aquí el profeta. De hecho, de este profeta se dice que hay una visión, hay un libro, yo lo tengo, es corto, quizá en algún momento podamos leerlo porque ahorita no recuerdo. Es bien corto y sí lo tengo por ahí, y habría que ver si es verdaderamente de este Gad, ¿verdad? Porque obviamente siempre hay opiniones diferentes, pero el punto es, de este Gad en la escritura no hay ningún libro. Eso indicaría, es un profeta que no profetizó de Mashiach, sino que solo hablaba profecía para ese tiempo, para el rey y demás. Pero como les digo, sí hay un libro por ahí que se dice que es de él, y tendría un poco de profecía referente al fin. Recuerden que este es un profeta, ¿verdad? No es el padre de la tribu de Gad, es un profeta que se llama Gad. Entonces eso es particular porque se acuerdan lo que hemos venido viendo de cómo con la cabeza de Juan el Bautista se cortó la cabeza de profecía, y eso se refería a la autoridad de Lucifer sobre este mundo, como para permitir o no permitir que se diese revelación en la tierra, o sea, profecía. Entonces, al venir aquí un profeta Gad en este tiempo, es como hoy en día, donde los que adoran a Gad dicen tener un montón de profetas, por ejemplo, ¿verdad? O les ponen ese título a un montón. Ahora, obviamente este profeta sí viene de Yahweh, pero esto tendría que ver con el hecho de que, como he dicho, los muchos, al sí tener fe en que el Hijo del Todopoderoso vino al mundo y murió por nuestros pecados, y el Todopoderoso lo resucitó sin conocer el nombre, tienen la justificación, tienen el testimonio en su corazón, como dice Romanos 10, y como dice Apocalipsis, el espíritu de profecía es el testimonio de Mashiach. Entonces, como tienen el testimonio, la profecía sí puede venir a través de gente que solo cree en el Mesías pero no tiene su nombre. Sin embargo, el problema es que quizá no tengan el discernimiento para entender la profecía. ¿Está bien? Entonces, aquí vemos que llega el profeta Gad. Dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Yahudá. Entonces partió David y entró en el bosque de Jaret. Partió David y entró en el bosque de Jaret, en el bosque del bosque. Y como sabemos, los escogidos son árboles, los 144,000 son como un bosque. Entonces sería como que llegó a buscar sus escogidos. Y vean cómo se llama bosque, como vemos en Apocalipsis, que los que tienen el sello son los árboles que los espíritus de los 4 ángulos de la tierra no pueden tocar. Y es en Yahudá, lo mandaron a Yahudá como los escogidos. Recuerden que Israel representa a los muchos y Yahudá a los pocos. Aquí se podría decir que se está dando como un reflejo de la separación que va a haber eventualmente entre Yahudá y Israel.
pero eso es después de Shlomo. Aquí está sucediendo antes de que David sea rey. Oyó Shaul que David y los que estaban con él habían sido vistos. Estaba Saúl sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto, con la lanza en su mano y rodeado de todos sus siervos. Dice después: y dijo Shaul a los siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Ishai tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Entonces vean cómo los quiere manipular, ¿verdad? Diciéndoles: a ustedes no les daría nada. También hay la gran posibilidad de que al entrar otro rey tiene que cambiar a la gente, porque van a ser lo más seguro fieles al anterior. Entonces sí es muy posible que te tuviese que cambiar a muchos de ellos. Pero lo está haciendo como si fuese porque David es malo, ¿verdad? Las cosas que está diciendo, como si David no fuese a ser tan bueno como Saúl, según él. Os dará también a todos vosotros el hijo de Ishai tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Vean cómo ahí está ya ese espíritu de paranoia, que se acuerda que ya estaba con varios espíritus adentro que lo atormentaban. Aquí vemos que ya está empezando a tener delirios, como, bueno, ya los había tenido, pero en este caso de que lo están traicionando, de conspiraciones dentro de su reino. Para que todos vosotros habéis conspirado contra mí. No ha habido quien me informara de cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Ishai, ni hay ninguno de vosotros que se conduela de mí y me dé a conocer cómo mi hijo ha sublevado contra mí a un siervo mío para que me aceche, tal como lo hace hoy. ¿Verdad? Entonces ahora es el que dice que es David el que lo acecha. Entonces vean, haciéndose la víctima. Ay, qué espiritito es. ¿Verdad? El espíritu de la víctima. También vemos, se podría decir, por un lado, porque Yahunatán era un hombre ejemplar y no había de qué acusarlo. Por otro lado, quizá porque también eran cuidadosos con respecto a su amistad, ¿verdad? Para que no se dieran cosas como de las que ahora él está acusando a todo el mundo. No aparece en ningún lado, al menos antes de esto, que hubiese alguien que supiese. De hecho, lo más seguro que iba a salir el Doeg, que fue el que vio a David por allá. Recuerdan en el capítulo anterior, en el templo, cuando llegó a tomar el Lechem Hapanim, el pan de la presencia. Pero el punto es que no se ve anteriormente como que alguien estuviera conspirando contra Saúl. Está acusando a todo el mundo por ese espíritu de paranoia que tiene, delirando y haciéndose la víctima. Y ahora es David el malo, cuando David es el que se está tratando de protegerse, y como sabemos por por mucho tiempo tiene que huir, y como estamos por ver, nunca se atreve a tocar a Saúl. Entonces Doeg el edomita, que era el principal de los siervos de Shaul, esto es sorprendente, ¿cómo puede ser el principal de los siervos de Shaul un edomita? Mostrando que Saúl era como Esaú, hasta el nombre se parece, ¿verdad? Saúl se comportaba como Esaú, tanto así que su principal siervo era un edomita. Como hemos visto, ¿verdad? Edom es curiosamente donde vienen la mayoría de los falsos judíos, bueno, los falsos Yahudim, los que dicen ser judíos. Y eso según la misma enciclopedia judía. Entonces, dice, Doeg el edomita, que era el principal de los siervos de Shaul, respondió: yo vi al hijo de Ishai venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob. Vean qué particular el nombre Nob, porque si recuerdan el estudio anterior de Barnabí, cuando hablaba de Joshea, hijo de Nun, lo llamaba hijo de Nabé, que era como escribiendo el nombre Nun un poco diferente. En vez de la Nun final, haciendo el sonido como asimilándolo a Nabí, profeta, como diciendo que de ahí vendría el profeta. Sería un descendiente de Nun, un descendiente de Joshea, quien se convirtió en el Yahushua, el sucesor de Moshe. Aquí Nob
viene siendo similar, esas tres letras. Ahimelech significa mi hermano es rey, Ahitob, mi hermano es bueno. Nob, en este caso solo aparecen dos letras, viene de la raíz Nib, y Nob sería como con una Vav en el medio, pero no aparece ahí. Aquí de hecho ponen Nobé, para decir Anob, pero está escrito Nobé, que sería como ese nombre, Nabé. Mi punto es conectando a David con el Nabí, con el profeta, Alir Anob, y con Joshea, quien se convirtió en Yahushua Ben Nun. Y Nob significa lugar alto. Por otro lado, Doeg, temeroso, pero como del miedo feo, ¿verdad? Como esa paranoia que tenía Saúl, de hecho, ¿verdad? Ansioso. Entonces Doeg el edomita, que era el principal de los siervos de Shaul, respondió: yo vi al hijo de Yishai venir a Nob, al lugar alto, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob. Este consultó a Yahweh por él, ¿verdad? Como acusándolo. Este se atrevió, dice, le dio provisiones y también la espada de Goliat, el filisteo, ¿verdad? Lo informó de todo, y ya me imagino a Doeg. También, ¿verdad? Por si algo, hay diferentes tipos de espadas, incluso, ¿verdad? De tamaño normal de humano. Hay espadas, bueno, rectas, curvas, pequeñas, sí, exacto. Entonces habría que ver, pero si era de gigante, entonces era más grande de lo normal. Mandó el rey a llamar al Cohen Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los Kohanim que estaban en Nob, y todos vinieron ante el rey. Y Shaul dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Heme aquí, soberano mío, respondió él. Shaul añadió: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Yishai? Recuerden que David no le dijo que andaba de huida, le dijo: no, el rey me mandó para algo. Pero vean cómo lo está acusando, qué falta de sabiduría la de Shaul. ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Yishai? Le diste pan y una espada, y consultaste a Elohim por él, para que se subleve contra mí y me aceche, como lo hace en el día de hoy. Y vean cómo dice, consultaste a Elohim. Pero si usted es el rey, ¿por qué tiene miedo que consulte a Elohim? ¿Por qué le preocupa que consulte a Elohim? ¿No le habría dicho a Ahimelech, de no ser David, el verdadero rey: ¿qué estás haciendo, David? Contrólese, váyase para la casa o algo, vaya a pedirle perdón a Saúl? Entonces aquí vemos que Saúl sigue yendo en contra de la voluntad de Yahweh. Ahimelech respondió al rey: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Vean qué poderoso, que no se defiende él, defiende a David. ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que además es yerno del rey? ¿Verdad? Lo que le dice, pero si siempre lo que hemos visto es pura fidelidad, y usted lo hizo su yerno, ¿qué está hablando? Es su hijo. También, vean qué particular esto, porque es como cuando Satán llega a donde Yahweh para tratar de probarlo, bueno, no a Yahweh, pero a Job, a Abraham, y Yahweh les dice: pero no has visto a mi siervo Job, no hay ninguno como él, a mi siervo Abraham. Entonces vean que está diciendo él lo mismo aquí, este sacerdote, Ahimelech. Y esto sería como Yahushua, porque vean que es mi hermano es el rey, entonces él representa al sacerdote, el sumo sacerdote. Obviamente ya habíamos hablado de la diferencia entre Shemuel y Ahimelech. Obviamente Shemuel es más elevado, pero aquí en el contexto me refiero, por el nombre. Ahimelech significa mi hermano es el rey. ¿Y qué está haciendo? Defendiendo a David, el que va a ser el rey. Entonces como Yahushua, como el abogado, diciendo: pero ¿no has visto que él es fiel? Dice: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Y vean que la pregunta empieza con la palabra mi, que es el principio de Micael. ¿Quién como el poderoso? Aquí Ahimelech está defendiendo de la misma manera. ¿Quién como David? ¿Verdad? Haciendo alusión a que David una vez más representa a Micael, que es el zar, según Daniel 12, y como vimos aquí, David se convirtió en el zar de esos 400, la letra Tav. También vean que Ahitob era el padre de Ahimelech. Si vemos los dos nombres sería: mi hermano es el rey, mi hermano es el bueno. Por eso Yahushua, el sumo sacerdote, cuando iba caminando por ahí, le dijeron Tov, le dijeron bueno. Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Porque ese título va con el último.
el título Haim, vida, va con Yahushua, luz, Or, ¿verdad? Maim, aguas, etc. Pero Tov se refiere a la segunda manifestación, por eso Ahimelech, Ahitob. Mi hermano es el rey, mi hermano es el Tov. Y quería ver aquí donde dice este verso, el 14, tras de eso es el verso 14, donde está defendiendo a David, y es el valor numérico del nombre de David, 14. Dice, Umi Bekol Abadeja. ¿Y quién entre todos tus siervos que David, como David? Fiel, etc. Entonces, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que además es yerno del rey? Sirve a tus órdenes y todos lo honran en tu propia casa. ¿Verdad? Como diciéndole, no tiene sentido, rey, lo que usted está diciendo, ¿qué le pasa? Porque también me imagino, si este sacerdote consultó a Elohim por David, le dijo algo positivo a Yahweh. Entonces aquí él le estaría diciendo que es raro, porque Saúl está en contra, si David, Yahweh le habló bien. ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Elohim por él? Dándole a entender, pero eso lo hago siempre. O sea, ¿cuándo ha sido un problema que consulte a Elohim por él? Si él es un siervo suyo, entonces estoy consultando por usted, por el reino, por Israel. ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Elohim por él? No, lejos de mí, que el rey no culpe de cosa alguna a tu siervo, si a toda la casa de mi padre, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa, grande ni pequeña, sabe de este asunto. ¿Verdad? Ahí ya llega a defenderse claramente, pero vean cómo lo pone el segundo. Primero trata de hacer entrar en razón a Shaul, porque se da cuenta que algo está mal ahí. Y después le dice, ¿acaso he comenzado hoy a consultar a Elohim por él? No, lejos de mí, que el rey no culpe de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa, grande ni pequeña, sabe de este asunto. Pero el rey respondió, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Ya estaba loco. Y vean cómo, ¿verdad? El mismo acusador, sin usar la sabiduría, sin usar nada, la justicia, no, te voy a matar, eso es lo que le toca. Luego dijo el rey a la gente de su guardia que estaba a su lado, volveos y matad a los Kohanim de Yahweh. Vean cómo se atreve a decir a los sacerdotes de Yahweh, ya no confía en nadie que esté con Yahweh, porque sabe que Yahweh no está con él. Entonces vea cómo se volvió en contra del poderoso que le había dado el reino. Y el problema en el que se está metiendo, atreviéndose a herir a los sacerdotes. Dice, volveos y matad a los Kohanim de Yahweh, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huían, no me lo hicieron saber. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los Kohanim de Yahweh. Entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete y arremete contra los Kohanim. Y se volvió Doeg el edomita, atacó a los Kohanim y mató en aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. 85 sacerdotes terminó matando. El número 85 se puede formar con la letra P, que es una boca, y la letra Hei, que es ¿verdad? El aliento, la Ruach. Entonces se ve como la Ruach, la revelación saliendo de la boca. A esos que hablaban de parte del Padre mató él, mató 85 que eran portavoces del Espíritu. Entonces, 305 en ese caso, por si algo, y ya voy a ver de la Septuaginta. 305 se formaría con la Shin y la Hei. Y qué particular, porque esa es la palabra Se, que es cordero. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham dijo, Yahweh proveerá cordero, Yahweh yireh lo hase. Se es Shin Hei, 305, cordero. Mató a aquellos que representan al cordero en la tierra, al sumo sacerdote en la tierra. Mató 305 sacerdotes según esa versión. Esta es de la Masorética. Me imagino que esta va a decir igual. Sí, es en la Septuaginta donde dice 305. Recuerden que la Septuaginta es la traducción griega. La Masorética es hebrea, pero la Masorética fue hecha después. O sea, la Masorética fue basándose en la original hebrea,
que le agregaron unos puntos de vocal y en algunos casos cambiaron una letra, quitaron una letra, mientras que la Septuaginta fue más antigua y a pesar de ser griega parece ser en algunos detalles más similar a la original. Entonces, en la Septuaginta dice 305, particular principalmente por eso que menciono que es el valor numérico de la palabra cordero. Ahí la diferencia sería el 300 diferente al 80. Y Anob, ciudad de los Kohanim, la pasó Shaul a filo de espada. Vean cómo fue el que mató a los sacerdotes de Yahweh, fue un edomita. Así como, por ejemplo, el líder mundial, la bestia, sería como Saúl, porque le da poder el dragón, Lucifer. Sería como Saúl, un líder, un rey en este caso. Doeg de Edom vendría siendo como el falso profeta de Roma, por ejemplo, que Roma también vino de Edom. Edom y Esaú son como Roma y los judíos falsos. Entonces, es como el falso profeta siendo el que ejecuta a los que llevan la palabra. Si lo vemos como 305, ¿verdad? Los que creen en el Cordero, pero no conocen su nombre, y que recuerden que el número 3 representa a los muchos, y ahí estaría el 305. Mueren en 30 días. Y los mata, la bestia a través del falso profeta manda a sus ejércitos a destruirlos. Entonces, curioso que es un edomita el que los mata, el número y demás. Y Anob, ciudad de los Kohanim, la pasó Shaul a filo de espada, a hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho y bueyes, asnos y ovejas. Vean qué descaro, qué sorprendente, que cuando Yahweh lo manda a destruir a los enemigos de Yahweh y le dice destrúyalo todo, perdona un montón de cosas, perdona un montón de animales, como sabían, ¿verdad? La mujer que se fue embarazada y ahí vino Hamán, eventualmente el rey que después lo tuvo que matar Samuel. Entonces, cuando son enemigos, ahí sí, se hace el misericordioso, según él, pero en realidad era para complacer al pueblo. Por eso pierde el reino. Y ahora contra el mismo pueblo de Israel, contra sus sacerdotes, mata todo. Vean cómo se volcó completamente al mal, igual que Lucifer, que era el ángel más elevado, más hermoso, pero de repente se vuelve en el espanto. A hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho, y bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Y eso de fijo está escrito para ver el contraste, ¿verdad? Con esa otra parte donde dejó un montón. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar llegó a ser un sumo sacerdote durante el reinado de David. Entonces dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó tras David. Entonces vean qué tonto Saúl, lo que hace el orgullo, el miedo, cómo hace que se cometan errores. Porque ahí lo que hizo fue poner un montón de gente a favor de David, cuando vieron que Saúl estaba actuando tan ilógicamente y tan maldosamente. Abiatar, y recuerdan como hemos visto, ¿verdad? Varias veces cómo el enojo lleva a cometer errores, y aquí él se estaba dejando llevar por el enojo, por el miedo que tenía de que le quitaran el poder. Abiatar significa mi padre es grande, también se puede ver como el padre del remanente. Entonces, una vez más, ¿verdad? Al ser el sumo sacerdote que va a seguir a David, sería como Yahushua, el sumo sacerdote en los cielos, que es al que sigue el remanente, porque los escogidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, Abiatar dio aviso a David de cómo Shaul había dado muerte a los Kohanim de Yahweh. Vean qué sorprendente, porque ahí yo me imagino el corazón de David y todo lo demás, y aún así le perdona la vida a Saúl un montón de veces, ¿verdad? Pero sería como decir, como ya los sacerdotes, bueno, no, ya eso fue todo, vamos a tomar el reino, pero no. Dice, Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los Kohanim de Yahweh, y David le dijo, ya sabía yo aquel día que estando allí Doeg el edomita, él se lo haría saber a Shaul. He ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre.
Vean qué sorprendente el corazón de David en contraste con el de Saúl. Saúl le echa la culpa a todo el mundo de que Yahweh le haya dado el reino a David, en vez de decir, no, fui yo cuando le desobedecí. Le echa la culpa a todo el mundo y mata a todos, aún los de Yahweh. Y David, en vez de decir, uy, voy a matar a este Saúl, no, dice, uy, fue mi culpa. Yo sabía cuando llegué ese día y vi a ese hombre ahí, me voy a cantar. Vean qué sorprendente el corazón, la diferencia, ¿verdad? Cuando llegó Yahweh Elohim a donde Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste me dio el fruto y comí. Y le dice a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Entonces, vemos aquí el corazón de David como el de Yahweh. Vuelve a verse a sí mismo. Toma la responsabilidad. Obviamente es culpa de Doeg, es culpa de Saúl, pero se puede entender estar en los zapatos de David y la culpa que se puede sentir siendo una persona humilde, diciendo, sí, si yo no hubiera ido ahí eso no pasa. Así de simple. Ya sabía yo aquel día que estando allí Doeg el edomita, él se lo haría saber a Shaul. He ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Si eso fuese así, Abiatar no hubiese ido a donde David. Porque imagínese el odio que le podría tener uno a aquel que ocasionó la muerte de todos los de su padre. Pero repito, vemos el corazón de David tomando la responsabilidad como Yahushua que pagó nuestros pecados. Dice, quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Quien busque mi vida buscará también la tuya. Similar, ¿verdad? Como Yahushua vino y lo mataron, ahora viene el último llevando a Yahushua en sí, y por ende es lo mismo. Andan buscando al último, ¿por qué? Porque quieren deshacerse de Yahushua, como ya lo hicieron hace 2000 años. Y también se podría ver esto como ahora los dos testigos, nuevamente, porque ahora están los dos y dice, el que ande buscándolo, el que me ande buscando a mí, lo va a andar buscando a usted. Entonces mejor andemos juntos. Como vemos en Apocalipsis 11, que a los dos testigos los van a tratar de matar durante el periodo de su ministerio, pero no van a poder hacerlo hasta que se acabe el ministerio. Quédate conmigo, no temas, quien busque mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo.